Chacaltán Aguamán, ok. Después veo a ya, Renzo González, ya está. Ya, Yadira Caico, sí, Yadira Caico ya está. A ver, ¿quién más falta? Vamos a ver. Ya está. Muy bien. Bien, chicos, les doy las muy buenas tardes. Bueno, hasta el momento han llegado 27 chicos, ¿no? Bueno. Bien. Jóvenes, ¿saben qué? ¿Y quién está entrando como iPhone? Se pasan ustedes. Dígame su apellido, si no se va a quedar sin asistencia. Muy buenas noches, soy la alumna Uchuya Cabrera Diana. Voy a cambiar el nombre, no puedo. No, espérate, ¿cómo dijiste, perdón? Uchuya Cabrera Diana. Ah, ya, Uchuya Cabrera, claro. Ay, Diana. Ya. Sí, Dije, un iPhone ha entrado. Romanquiste. Ok, ya. Bien. Entonces, ya. Bien. Entonces, ok, a ver, vamos a ver. Ya está. Bien, miren, chicos, ya más o menos 28 jovencitos han entrado. Bueno, quiero hablar con todos ustedes de lo siguiente, ¿ya? Sí, hoy día el joven delegado me llamó y me avisó, pues, de este pequeño contratiempo que hemos tenido, ¿no? Con respecto al horario. El horario es siempre el miércoles y jueves, ¿ya? Pero nuestros Zoom son los miércoles como hoy día, ¿ya, chicos? Va a ser los miércoles. Recuerden, por favor, anoten, ¿ya? Todos. Y joven delegado, avísele a sus amigos que es el miércoles, ¿ya? Entonces, no se preocupe, licenciada, por favor, ya, para que les jovencito, pueda gracias. comunicar. Yo le agradezco a usted mucho que me haya hecho ver eso. La verdad que como hemos tenido tantos horarios y cositas y todo eso, la verdad que no reparé tanto. Vi miércoles y jueves, pero no fui un poquito más para allá. Pero sí, es los miércoles, ¿ya? De 7 Y buenas noches. Licenciada, buenas noches. Hola. Mendoza, ¿qué eres, hija? A ver, Mendoza. Mendoza Ormeño. Mendoza Ormeño es la que ha entrado, la señorita que ha entrado. No, soy Mere Espino, sino que es el acto de mi hermana. Mere Espino. Ah, ya. Ok, Mere, bienvenida, Mere. Qué bien, qué gusto me da. Qué bien, qué bueno. Sí, licenciada. Voy a cambiar mi nombre, disculpe. No, está bien. No, es que yo pregunto, hijita, porque a veces sí, los chicos entran con otras computadoras, por eso pregunto, porque después se quedan sin Sí, es el asistencia. acto de mi hermana. Ok, ya, muy bien, hija, muy bien. También. Ya, chicos, entonces miren, nuestras clases es los días miércoles y jueves, o sea, el miércoles como hoy día son nuestros Zoom, ya nuestra reunión Zoom de 7 a 9, y nuestro curso, bueno, vamos a sacar acá el sílabus, acá lo tengo. Ustedes saben que tenemos 18 semanas de actividades, de las cuales la primera, por ejemplo, vamos a hablar de la primera actividad, que es la de hoy, va a tratar todo acerca de lo que es la medicina alternativa. Mi unidad didáctica es asistencia en medicina alternativa, así se llama nuestra unidad didáctica, ¿ya? Bueno, ya todos me conocen, soy la licenciada Norma Gamboa Lizárraga. El día de hoy empezamos nuestra primera actividad. Vamos a hablar de los conceptos de la medicina alternativa, tipos, importancias, objetivos, etc., ¿no? Entonces, sobre eso vamos a conversar. Pero otro punto importante también quiero hablarles y recordarles, porque a veces muchos jóvenes cuando descansamos unos mesecitos, unas semanas, nos olvidamos de muchas cositas, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, muchos jóvenes cuando vamos corrigiendo las tareas y todo, me dicen, mire, pero ¿por qué yo saqué esto, el otro, y no sé cuánto? Escúchenme. En el sistema de intranet, ellos ya automáticamente han puesto un porcentaje por las actividades que nosotros realizamos. Por ejemplo, cuando ustedes sacan una buena nota en su examen escrito, por decirte teórico, ¿ya? Ustedes tienen un 40%, ¿ya? Cuando ustedes
asisten, por ejemplo, a mi clase Zoom, son participativos y todo eso, ustedes están en la parte actitudinal, ¿ya? Y la parte de prácticas, o sea, sus tareitas, por ejemplo, trabajitos que yo dejé, sea personal o en grupos, o expositivos, ¿no? Entonces, todo eso también tiene un 25% del 100%, lógicamente un 25% Licenciada, de valor. Dime, Luis. disculpe que le interrumpa. Mi compañera Espino Ramos Medali no va a poder ingresar por temas personales, pero ya le informé que a partir de la próxima semana, si tiene ese inconveniente, se va a tener que comunicar al Info Yalevec, por Sí, orden de la tutora. sí, ¿ya? Sí, justamente de todas esas cositas vamos a conversar, ¿ya? Para que llevemos bien nuestro semestre. Mira, además ustedes ya se están despidiendo, ustedes ya prácticamente están culminando y cumpliendo su objetivo, ¿no? Que se trazaron de un inicio. Ya ustedes, yo los felicito y les doy la bienvenida a este nuevo semestre de estudio, ¿ya? Bien, lo que quería decirles es que a veces jóvenes me dicen, pero yo mandé mi tarea, que no sé qué. Y ya, oye, la verdad que saben que hoy día de hoy, a partir de hoy día, vamos a hacer lo siguiente para mantener un orden, ¿ya? Y no tengamos ese tipo de problemas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo dejo una fecha, por ejemplo, nuestra tarea es de hoy día que estamos 18 de agosto, la estoy dejando hasta el domingo 22. A ustedes les estoy dando un tiempito, ¿ya? Entonces, para que puedan resolverla. No es nada de otro mundo, es de lo que estamos conversando. En la tarea que les estoy dejando, por ejemplo, les estoy dejando también respuesta para que ustedes analicen y respondan. No quiere decir de que yo voy a decir a mi amiga copiar y pegar y ella lo va a mandar igualito. No, señores, porque todas las personas no pensamos igual. Ahora yo los estoy dejando para que ustedes piensen, desarrollen y con sus propias palabras ustedes me lo expliquen, ¿ya? De eso se trata. Entonces, no es aquí copiar y pegar, porque yo conozco cuando copian. Y si copian, yo a ambas o a ambos, yo les pongo nota mínima. Así que, por favor, cuiden sus trabajos y sus notas, ¿ya? Les estoy dejando 2 preguntitas también en la biblioteca virtual para que la desarrolle y ok, ¿ya? El día de hoy día yo les he puesto ahí, por ejemplo, unos videitos que habla de la cosmovisión, del vudú, de todo lo que es la medicina tradicional, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero que los vean, son poquitos que les he puesto ahí, porque de ahí también vienen preguntas que yo les estoy dejando para que me las resuelvan en la tarea, ¿ya? Entonces, se van a dar un tiempito, la van a ver y ustedes la van a analizar y me dan su respuestita, ¿ok? Bien, ahora, otra inquietud es que me dicen, pero ¿por qué yo mandé mi tarea? Por favor, ya estoy dando fechas y ya no voy a abrir ni cerrar tareas porque ese es un problema. Aquellos jóvenes que, por ejemplo, por trabajo, A o B, C, tienen que enviar ahora una justificación de su trabajo o del lugar donde estén laborando y se lo envían al InfoYalide, ¿ya? Ahí les van a recepcionar y ellos nos van a mandar a nosotros la nota y nos van a decir, sí, la alumna tal, en fin, va a tener problemas de esto, del otro, o va a llegar un poquito tarde a la clase. Pero el asunto ahorita es muy importante que ustedes estén presentes, ¿ya? No solamente porque tienen una nota, sino porque es parte de su preparación de ustedes. Es como que yo estoy en mi clase presencial y ustedes están escuchándola, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Bueno, hoy día por este problema que estamos viviendo, lo estamos haciendo a través de la internet, ¿no? Bueno, ya todos queremos que ya termine esa situación para empezar, ¿no? Todo como debe ser, pero bueno, lo dirá el ministerio. Buenas noches, Miss. ¿Qué pasó? Leila, ¿qué pasó? Miss, es que no estoy en mi casa, recién me estoy yendo a mi casa. Ya, pero ya estás llegando. Sí, ya estoy llegando. Licenciada, a mí sí me contó la asistencia Pariana Vázquez. Ya, Pariona Vázquez, sí. Ya, tranquilas, tranquilas, ¿ya? Ya. Bien, escúchenme. Mis amigos, Miren, ya los vi, ya los he estado viendo. Escúchenme, por favor, no interrumpan. Yo lo que les voy a pedir es lo siguiente. Yo ya anoté toditos los chicos que he visto en mi lista acá, que ustedes están entrando, ¿ya?
Ahora, al final, yo voy a pasar listas. Aquellos que no, o sea, aquellos que yo voy a mencionar es porque no estuvieron cuando yo ingresé, ¿entendieron? Y aquellos que no mencione al final es porque están presentes, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Porque yo tengo aquí anotados a todos los que están presentes, los tengo acá, entonces yo voy a llamar tal, está. Y si alguien que no esté en mi lista y está presente ahí, me dice, profesora, yo soy fulano de tal, y para yo pasarle la voz a la coordinadora y para que los coloquen en la lista, ¿me entienden? En la nómina, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces, el asunto es el siguiente. Nota mínima para pasar nuestro curso es 13. Yo les recomiendo que estudien a conciencia, que pasen todos sus cursos para que no tengan dificultades. Ustedes ya se van a titular. Entonces, eso significa, puede que ustedes no deben perder tiempo en salir jalado, que voy a llevar un curso, que resucitatorio, ni nada. No, ustedes ya están prohibidos de eso. Ustedes tienen que, como sea, le digo, tienen que pasar ustedes sus cursos libres para que no tengan problemas en su titulación, ¿ya? Entonces, de esa forma, vamos a avanzar bien, ¿ya? Entonces, así quedamos, ¿ya? Asistan a sus clases, den sus exámenes, respondan sus tareas y quedamos todos ok, ¿ya? No hay problemas. Bien, otro punto es, seguíamos hablando de nuestro sílabo. El sílabo también ya está colgado en una plataforma, ya está puesto allí, ustedes ya lo habrán visualizado. Hoy día nos toca hablar de la medicina alternativa. La segunda semana nos toca hablar sobre terapia física, ¿no? Sobre terapia física, perdón. Terapia física, hidroterapia, la tercera actividad, que es muy interesante también esos temas. Vamos a hablar también de la climatoterapia, o sea, cómo se curan ciertas enfermedades con el clima, ¿no? Con la ayuda del clima, pues es muy bueno conocer. Y la quinta actividad será la cromoterapia, o sea, con los colores, ¿no? Muy bien, ya. Geoterapia, bueno, tierra, ¿no? Ustedes saben, terapias con tierra, curación con tierra, esto es bien interesante, ya ustedes van a estar enterados de todo eso, muy bonito. En la actividad 7 vamos a hablar de terapia de movimiento, y a su vez aquí vamos a hablar de la masoterapia, la digitopuntura, el shiatsu, modalidades, objetivos, etc., ¿no? En las actividades 8 y 9 vamos a hablar de las terapias nutricionales, el vegetarianismo, la trofoterapia, el ayuno, preparación de dietas vegetarianas en las cuales ustedes me van a hacer demostraciones, ¿ya? En esta actividad yo les voy a pedir que ustedes preparen unas ensaladas, pueden ser de verduras muy ricas, frescas, y de frutas, ¿ya? Cualquiera de las dos, ya les dejamos, ya yo les aviso, ¿ya? En la terapia, en la actividad de 10 y 11 vamos a tener todo lo que es terapia herbal, o sea, todo lo que, por ejemplo, homeopatía, flores de Bach, aquí van a hacer ustedes exposiciones de plantitas, bien. La actividad 10, les cuento, un ratito las fechas. Ustedes, va a haber un receso, ¿ya? Del 18 de octubre al 22 de octubre, que es la semana de Nuestro Señor de Lourdes, ustedes van a tener una semana de receso, ¿ya? Y después nuevamente se reintegra y continuamos con nuestras labores. En la actividad 12 vamos a hablar de la psicoterapia, que son ayudas, son medicinas alternativas que ayudan muchísimo a las personas. En la actividad 13 vamos a hablar de higiene, del equilibrio personal y todo lo que es la higiene, ¿no? En la actividad 14 vamos a hablar de la biodanza, su historia, los poderes de la biodanza, etc. En la actividad 15 y 16 vamos a hablar de todo lo que corresponde a terapia cuerpo-mente, ¿no? Ahí se va a hablar, por ejemplo, de la gimnasia psicofísica, del método del Dr. Ferrier, la gimnasia de los 5 elementos, terapias de meditación, yoga, etc. Entonces, todo eso corresponde a nuestras actividades. En la actividad número 17 lo que se hace son los exámenes finales, y en la 18 la recuperación o resucitación de aquellos alumnos que no lograron la nota probatoria, ¿ya? Yo les recomiendo, jovencitos, que saquen buenas notas, que se esmeren, que sean comprometidos en este nuevo semestre de estudios, comprométanse y cumplan con todos sus objetivos, ¿no? Ustedes ya están culminando una carrera, van a ser los nuevos futuros profesionales de la salud. Entonces,
hagámoslo más, con mucha más responsabilidad y compromiso, ¿ya chicos? Eso es bonito, cuando la gente se compromete y trabaja, ¿no? Nosotros tenemos aquí en esta aula un delegado, pero yo les pido por favor que lo apoyen. Miren, ustedes son un gran número de jóvenes, yo creo que deberían apoyen a su delegado porque no le van a dejar todo el trabajo a él, ¿ya? Es mucho trabajo. Tratar de agarrar un grupo tan grande, la verdad que es mucho, ¿ya? Ayúdense, entre ustedes, apóyense, ¿ya? Y faciliten el trabajo, no lo hagan difícil, por favor, ¿ya? Mi coordinación va a ser solo con su delegado, ¿ya? Toda mi conversación o algún mensajito, algún alcance, qué sé yo, se lo voy a llevar a su delegado y su delegado a su página de ustedes, se lo va a dar a su WhatsApp. Me parece que ustedes tienen un grupo. Incluyan a todos los jóvenes para que todos tengan la opción de poder entrar, ¿no? Enterarse de los avances, de lo que pueda haber algún cambio, etcétera, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo les pido que empecemos un buen semestre y culminemos un buen semestre. Empezamos el 16 de agosto y terminamos el 17 de diciembre, ¿no? Antes de Navidad. Entonces ya ustedes seguro se estarán titulando, me supongo, en enero, febrero, por ahí. Imagínense, chicos, y ahorita se necesita bastante gente joven en salud, ¿no? Entonces, ustedes están a tiempo, ¿ya? Si no hay algún alcance, los escucho. A ver, unos minutitos más, a ver qué desean, de repente alguna inquietud que tengan, algo, háganmela llegar ahorita, por favor. O si no, se la comunican al joven delegado y me la llevan a mí, ¿ya? El tema de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la medicina alternativa, ¿ya? Ustedes conocen, saben que nuestro país es un país multicultural, ¿verdad? Es un país muy rico en este tipo de cultura ancestral. Todos sabemos que en el Perú floreció la cultura inca. Entonces, fueron personas muy preparadas. Imagínense que hoy en día Perú cuenta con, todavía tenemos, gracias a Dios, restos de esas culturas que florecieron en aquellas épocas. Tenemos Machu Picchu, Sacsayhuamán, lugares hermosos de nuestro país, la verdad que sí, donde florecieron, vivieron estas personas, nuestros ancestros, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, transpórtense mentalmente a aquella época. No había ni Farma, ni Inca Farma, no había nada de eso. El hombre de que está en la tierra, y Dios, nuestro creador, nos puso todo en la tierra. Nos puso aquí y nos puso en la naturaleza todo lo que necesitábamos nosotros. Lo que quiero decir es que en la naturaleza nosotros contamos con todos los medios para curarnos. Imagínense, en épocas antiguas no habían esas farmacias que ahora todo lo que te venden son químicos. ¿Pero qué químicos son? Son químicos que el hombre muy inteligente ha procesado a través de la química, la bioquímica, conociendo todos esos productos y que los ha sacado de la naturaleza, de las plantas. Entonces, es bueno reconocer y recalcar que, por ejemplo, la humilde plantita, el sauce llorón, de ahí, de esa plantita, se obtuvo el principio químico de lo que es el ácido acetilsalicílico. ¿Se dan cuenta? Y así por el estilo, si nos ponemos a hablar de diferentes plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la coca que la han malinizado tanto en nuestro medio, que la cocaína, que el clorhidrato de cocaína y tanto, qué desgracia. Pero la coca como planta, esa hojita tiene un gran poder sanador, es anticolinérgico, es maravillosa. ¿Por qué? Porque en su composición química tiene alcaloides. Esos alcaloides ayudan, por ejemplo, en el proceso de problemas de dolores, ¿no? En el caso de que yo les comento
cólicos renales, cólicos biliares, cólicos estomacales o algún proceso de tipo digestivo o renal, algún dolor artrítico, ayuda muchísimo. Entonces, recuerden ustedes que ya. Entonces, a lo que quiero llegar, que el hombre, a través del tiempo, ha conocido tanto el manejo de las plantas, el uso adecuado de las plantas, y justamente nuestro curso se trata de eso. Entonces, y conocer una alternativa, porque incluso los médicos, ¿no?, que son científicos, están dados a la ciencia, algunos no creen en esto, otros sí lo están aplicando porque se está reconociendo la medicina alternativa, incluso en el Hospital de la Seguridad Social, te indican, por ejemplo, tomar manzanillas, bañitos de manzanilla, bañitos de asiento, cuando hay ciertos procesos inflamatorios. Por ejemplo, hay un médico ahí que te aplica la acupuntura, ¿ya? Que es una alternativa, sobre todo para pacientes que tienen las artritis reumatoides que son muy dolorosas. Entonces, se está utilizando, se está volviendo nuevamente a recuperar todo esto de la medicina tradicional, la medicina alternativa, ¿no? Entonces, porque miren, la valeriana es una plantita que tiene una acción relajante y para aquellas personas que están ansiosas, que tienen problemas así de nervios, de insomnio, ¿no? O sea, que tienen dificultades para dormir a sus horas, que están dándose vueltas en la cama y toda esa situación, ¿no? Por preocupaciones y cosas. Tú tomas un vasito, una infusión de valeriana y se te pasa todo y duermes como un ángel. Entonces, a lo que quiero llegar es que aprendamos a utilizar adecuadamente estas plantitas. Pero ojo, el hecho de que sean plantitas y que son de la naturaleza no quiere decir que sean inocuas. Ellas también tienen sus efectos secundarios si es que no las sabemos utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Así como cuando el médico te dice, joven, usted va a tomar esta ampicilina o esta penicilina de 500 miligramos cada 6 horas. 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Por 7 días, supongamos que te den el tratamiento. Tú lo tomas y vas a ver que se controla tu problema. Ahora, igual si yo te digo, por ejemplo, a ver, jovencito, yo padezco de insomnio, no puedo dormir, estoy muy ansiosa, estoy con taquicardia, me sudan las manos. Ah, ya, usted está haciendo un cuadro de estrés. Entonces, lo que tú necesitas es descansar. Cuando tú vas a un hospital, el médico te dice, le voy a dar un alprazolam, pero tú te tomas una pastilla de alprazolam y te quedas noqueado hasta 3 días. Hay mucha gente que, caen como pollitos. Pero si yo te digo, alprazolam muchas veces también produce farmacodependencia, que significa que la persona después ya no lo puede dejar, ¿entendieron? Entonces, yo te digo, te preparas una raicita de valeriana en 1 litro de agua, va a salir un tecito cargadito y tú lo vas a tomar en tu toma todo, lo tomas como agüita de tiempo, ¿ya? Cada vez que tengas sed, te tomas tu agüita todo tu día por 7 días. Incluso te indican que no más de 10 días puedes tomar la valeriana seguido, ¿me entendieron? No más. Ahora, descansas una semana y si sigues todavía con esa cosita, ese problemita, tomas otros 7 días más, pero siempre con un descanso, ¿me entendieron? Ahora, a veces tenemos pacientes que son cardíacos, renales, etcétera. Con ellos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos tienen tratamientos para sus enfermedades crónicas, para sus hipertensiones, sus anginas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú le vas a dar una valeriana o le vas a dar un sauce, le vas a dar un llantén o alguna hierbita, puede haber una contraindicación con el medicamento que ellos están tomando. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Ven? Para que ustedes se den cuenta y analicen de que en realidad el hecho de que sea algo natural, brindado por la naturaleza, no quiere decir que también sean 100%, digamos, benéficas, pero hay que saberlas utilizar adecuadamente.
¿ya? Por ejemplo, miren, los pacientes cardíacos que tienen problemas de válvulas cardíacas, o algún problema muy fuerte a nivel coronario, etcétera, ellos están anticoagulados, ¿no? Muchas veces a ellos se les brinda un tratamiento con warfarina, ¿ya? Warfarina, que significa que es un anticoagulante muy potente y que evita que se formen trombos. ¿Por qué? Porque eso pueden causar los infartos. Entonces, si tú a ese paciente con warfarina, incluso a ellos, escúchenme, se les indica que no deben consumir hierbas o alimentos que tengan clorofila, lo verde. No pueden comer espinacas, no pueden comer apios, o sea, todo lo que es verde, lechuga, por ejemplo. ¿Por qué dirán ustedes? Porque es lógico. Si tú examinas a las plantas verdes, ¿qué tienen en su composición? Tienen vitamina K, que es muy contrario a la warfarina. La vitamina K es coagulante. Y si yo le voy a dar a un paciente que está tomando warfarina, le voy a causar un problema. ¿Ve? Entonces, aquí el asunto es que hay que analizar y ver de qué composición tienen estas plantas y ustedes las van a ir conociendo y de esa manera van a saber un adecuado manejo y cómo se preparan. ¿Qué diferencia hay entre una infusión, no? Una infusión o hervir nada más una hierba, ¿no? Entonces, esto es muy interesante conocerlo, porque si yo la dejo hirviendo mucho tiempo, lógicamente la planta también va a perder sus propiedades, ¿no? Y a la hora que yo lo ingiera, pues no voy a tomar, estoy tomando más que agua. Entonces, todo eso tiene un principio, ¿ya? Eso es lo que yo quiero decirles a ustedes, que estábamos hablando de los tiempos de nuestros ancestros, ¿no? De nuestras antiguas culturas, ¿no? De los incas, por ejemplo, de la cultura nazca, de la cultura chimú. Ellos cultivaron mucho todo lo que es el adecuado uso de las plantas, de todos los vegetales, semillas, ¿no? Cereales, porque en aquella época no tenían chatarra como tenemos el día de hoy. Entonces, su vida de ellos era más saludable. Corrían mucho, caminaban, acuérdense de los chasquis, ¿no? Caminaban grandes distancias, no habían autos. Habían caballos, llamas, pero no habían autos. Entonces, la verdad que ellos, la misma ingesta de calorías que ingerían en el día, lógicamente las quemaban y nunca eran gordos, ¿no? Entonces, no había ese problema que tenemos el día de hoy por el sedentarismo, ¿no? La comodidad de una mototaxi, de un taxi, un bus, no, ellos no tenían eso. Y ustedes, si visitan el museo regional que está en la Avenida Yavaca, aquí en Ica, y ahí van a ver, y en la parte de las momias, en esa parte, han encontrado pues de que en los fardos funerarios, antes los antiguos peruanos enterraban a sus muertos con productos agrícolas, le ponían maicito, le ponían habas, ahí están, yo los he visto, el maíz, y no está polillado ni nada, porque ellos sabían en qué momento tenían que cultivar sus pallares, sus cereales y todo, y no se apolillaban. Han pasado miles de años y ahí está, porque ellos sabían mucho de lo que es el movimiento de la luna. Cuando la luna, las fases de la luna influyen en nosotros, seres vivos aquí en la Tierra, en las plantas, en los animales, en las personas, en el agua, en todo. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos sabían ese manejo excelente, y muchos antiguos, yo recuerdo en la chacra de mi padre, sabían cuándo tenían que podar. Yo recuerdo que decía, la luna cuarto creciente es ideal para podar los rosales, para podar las uvas, etc. Entonces, y así, muy interesante. Entonces, muchas cosas se analizaban y realmente ellos se valían de la posición lunar y del sol, ¿no? Porque ustedes saben, ellos incluso consideraban al sol como su dios, el dios sol, y a la tierra le llamaban la Pachamama. Entonces, incluso hay en nuestras culturas ancestrales el pago a la tierra, incluso hasta ahorita hay zonas de
en las zonas altoandinas de nuestro querido Perú, costumbres en las cuales se hace el pago a la tierra, le llaman, pero en quechua le dicen el pago a la Pachamama, o sea, la madre tierra. Entonces, hay muchas creencias, es decir, la mente del hombre y todas sus creencias es muy grande, es muy amplio. Y no solamente en Perú, es en todo el mundo. Ahí en la plataforma también les he puesto acerca del vudú. El vudú también es una religión, por ejemplo, que se practica mucho en el África. La practican más de 50 millones de personas. Y es muy misteriosa, ellos creen mucho en la reencarnación. Y aquí, en América, ¿cómo llegó el vudú a América? ¿Y a dónde? El vudú llegó a América desde el África, porque este es el originario del África. Llegó a América cuando ¿se acuerda que había comercio de esclavitud? De la esclavitud en aquellas épocas, ya eso ya fue después de los indígenas, ¿no? Entonces, ellos se traían esclavos para trabajar la tierra, ¿no? Y los traían de la África. También traían esclavos de la China. Y así fue como fueron llegando múltiples personas y culturas y razas y todo acá a América. Una vez que se descubrió América, empezó todo eso. Entonces se van a dar cuenta ustedes que viene a ser parte de la historia y de la vida de todos nosotros. Entonces, sí, y el poder mental es grandioso, ¿no? Grandioso. Bien, vamos a compartir pantalla para empezar, ¿ya? Ya. Ahí está. Asistencia en medicina alternativa. Vamos a hablar de la medicina alternativa, sus conceptos, tipos e importancia, que bueno, ya estamos mencionándolas hace un momento. En la parte de la introducción a la medicina alternativa, que es muy, muy importante que la conozcamos, ¿no? Bien. Ahí está. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de lo que es la medicina complementaria, ¿ya? Ahí está, la medicina convencional, ¿ven? Entonces, aquí. Bien, miren, ahí ustedes están viendo a un lado, miren el cursor, aquí lo detectó, ¿ven? Están viendo pastillas, ¿no? Y aquí están viendo unas flores, unas plantitas, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo que hay muchas empresas que están explotando las plantitas, ¿verdad? Incluso te dicen hoy que la moringa, que para adelgazar, que contra el cáncer, que la guanábana, porque en realidad sí, tiene mucho poder, se conoce que sí, que tiene ese poder de curar, ¿ya? Pero a las grandes transnacionales que se encargan de vender medicamentos para los cánceres, para esas enfermedades que son muy costosas, no les conviene que saquemos estas plantitas a la venta, ¿me entienden? No les conviene que la gente acuda a estos productos porque para ellos se les cae el negocio. Esa es la verdad. Investiguen ustedes, yo he investigado. Entonces, hoy en día estamos viviendo una pandemia, el COVID. A esas grandes transnacionales, al terminar la pandemia van a ver cuántos son los millonarios y ustedes averigüen qué empresas son las millonarias, aquellas que vendieron medicinas, que vendieron ventiladores, que vendieron mascarillas, elementos de protección personal, aquellos que vendieron un montón de vacunas y todo eso. Es un comercio maravilloso con las necesidades de las personas. Los que venden oxígeno y todo. Eso lo estamos viendo, jovencito, no es invención mía. Entonces, a estos grandes monopolios no les conviene esto, ¿entendieron? Pero sí, muchos pueblos, aquí en Perú, ustedes van a las zonas altoandinas, ellos es puras hierbitas nada más. Ellos no van a esto de las farmacias, ni farmacias, porque en esas zonas incluso muy lejanas no hay eso. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que el hombre hoy en día está en tendencia a todo lo que es la naturaleza. Ya, ahí está. Bien, medicina complementaria,
sino una práctica no convencional se utiliza junto con la medicina convencional, la que conocemos nosotros, y por eso se le considera complementaria. Alternativa, bueno, si una práctica no convencional se utiliza en reemplazo de la medicina convencional, o sea, la que conocemos, ¿no? La de la medicina, las penicilinas y todo eso, se considera alternativa, lo que les explicaba, ¿no? Entonces, lógicamente, el yoga, todo eso ayuda muchísimo. Y bueno, aquí, ¿qué es la convencional? Es el sistema por el cual tus médicos y otros profesionales de la atención de la salud tratan síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiaciones, cirugías, etc. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahí está. Háganse una idea, hay millones de medicamentos y cada vez van saliendo más y más. Y cuando tú vas a una farmacia, por ejemplo, yo recuerdo, un día me dio un cólico terrible, ¿ya? Un cólico que hice un desorden por comer comidas con grasita y empezó a doler la vesícula biliar. Yo dije, Dios mío, qué terrible. Lo único que corrí en ese momento fue a buscar mis hojitas de coca que yo tengo, porque antes yo tenía los filtrantes, ahora ya no, ni siquiera los venden, imagínense, con eso les cuento todo. Pero en la calle Tumbe venden en las hojitas de coca. Me puse 5 hojitas de cocas y puse a hervir el agüita hirviente, ¿ya? Una vez que está en ebullición, lo eché en mi jarrito, puse mis 5 hojitas, lo tapé y el agüita se puso bien verdecita. Y la fui tomando por cucharita, poquito a poco, el dolor era intenso, chicos, no les miento. Fui tomando, y no les miento, no ha pasado ni 15 minutos y me había sido un cólico de gases, terrible. Y eso sí tiene que ser bien caliente, ¿ya? Y al ratito empecé ya a eliminar los eructos y toda esa situación. Bueno, pero me pasó el cólico. Ahora, si yo hubiera salido a comprar una buscapina compuesta no te baja de 2 soles. La Bayer, sobre todo. ¿Ven? Y te venden ahí en la calle Tumbes, te venden un sol de la hojita, o te venden una bolsa, serán como 50 gramos más o menos, un sol, y es bastante. Ahora, yo les cuento. En nuestras zonas altoandinas, los pastores que salen a alimentar sus animalitos, sus ovejitas, van de terreno en terreno, y ellos que llevan en su morral, llevan sus hojitas de coca, llevan su pedazo de queso, llevan su canchita, o sea, su maíz tostado, y llevan su agua, ¿no? ¿Por qué? Ellos ahí en la sierra, chakchar se llama al proceso que ellos mascan la hoja de la coca y pasan el jugo, ¿me entienden? Botan el sólido, pero pasan el jugo. Entonces, ese jugo de la hojita de la coca les quita la sensación de hambre. Toman bastante líquido, sí. Comen su canchita de vez en cuando, pero su quesito, pero ellos no comen tanto como nosotros. Pero la coca los mantiene bien, los mantiene caminando, caminan kilómetros de kilómetros, no se agotan, también descansan con sus animalitos, pero así, hasta que nuevamente regresan de nuevo y así, esa es su vida de los pastores. Entonces, todavía hay esas costumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos nosotros medicina tradicional, son prácticas, ¿no? Enfoques, conocimientos, creencias sanitarias diversas que incorporan, ¿no? Medicinas basadas en las plantas, los animales, minerales, terapias espirituales, técnicas manuales, ejercicios, como habíamos dicho, ¿no? Aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, también diagnosticar y prevenir enfermedades. Esa es la medicina tradicional a la que nosotros vamos a conversar mucho de ellas. Como les digo, basado en las plantas y animales. No sé si ustedes habrán escuchado el pase del cuy, ¿no? Utilizan un animalito que es un cuy, ¿ya? El animalito actúa como una radiografía de la persona que está afectada de algún problema de salud. Es decir, el curandero le pasa por todo el cuerpo al paciente, ¿no? Va con rezos y todo, va limpiando el cuerpo del paciente con el cuycito y se ve el cuy que muchas veces muere. Y cuando lo abren, porque abren al animalito y es como una radiografía, así como cuando te sacan una radiografía de tórax para ver si tienes tuberculosis o neumonía o bronquitis, igualito ellos se basan en el cuerpo del cuy.
Si la persona tiene un problema en el estómago, se ve en el estómago del animalito. Si la persona tiene un problema en el pulmón, lo ven en el pulmón del animalito. Si el paciente es hombre, tienen que buscar un cuy macho. Si el paciente es mujer, tienen que buscar una cuy hembra, ¿me entienden? De eso se trata. Entonces, a través de esos animalitos que actúan como un examen de diagnóstico, ¿no? Que les va a llegar, lógicamente, para decir, esto tienes, esto hay que tratarlo así, ¿no? O sea, tienen su sabiduría, saben sus principios, ¿ya? ¿Ve? Ahí hablando de la hoja de coca, ¿no? La hoja de coca también la utilizan mucho los camiris. Los camiris son personas muy, como les digo, muy misteriosas, muy místicas, que ellos se encuentran en las zonas altoandinas. Yo sé que viven en las zonas de Puno, ¿ya? Son personas que tienen ciertos poderes y capacidades para poder interpretar la hoja de coca. Es como cuando te leen las cartas, ¿no? Te dicen, oye, esto, el otro, ¿no? El futuro, el presente, etc. Entonces, igualito es la hoja de coca. Actúa como que son naipes, ¿no? Por favor, ese micrófono, ¿ya? Entonces, de eso se vale, de la hoja de coca para decirte el presente, el pasado, el futuro, etcétera, 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 ¿ya? Así es. Entonces hay muchas ayudas, ¿no? Y bueno, ¿qué es la etnomedicina? ¿No? Medicina propia de un grupo, ¿ya? Esto lo dijo el antropólogo de salud Peter Brown en el año 1998, ¿no? Como la medicina propia de un grupo y de una cultura, ya que los sistemas terapéuticos se construyen de acuerdo con las características culturales de los grupos, ¿ya? Él es antropólogo. Antropólogo es un profesional que estudia todo lo concerniente al hombre, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, ¿qué ven aquí en esta imagen? Ven a un grupo de niños africanos, ¿no? De una etnia africana, están como en un ceremonial. En esas culturas también tienen sus ceremonias muy especiales, místicas, en la cual ellos también imploran a los espíritus, sus dioses, etcétera, etcétera. Igual como nuestros incas también imploraban acá al dios Sol, ¿no? Entonces, aquí en Perú, por ejemplo, en la zona del norte, en la zona de Piura, en la zona de la Sierra de Piura, hay un famoso chamán llamado el Tuno. El Tuno es un señor que tiene un poder mental muy misterioso, muy amplio, que incluso hay muchas personas que vienen desde Europa a buscarlo. Yo recuerdo de un periodista norteamericano de la revista National Geographic. Él vino y pidió entrar a esas sesiones, porque el Tuno es una persona que antes de entrar a sus sesiones entra en un proceso bajo efectos de plantas alucinógenas como el San Pedro. Ellos usan mucho el San Pedro para entrar en un proceso de trance, ¿no? Para los espíritus, de contacto con los espíritus, etcétera, etcétera. Pero el fin de esto es curar a la persona que llega pidiendo salud, ¿no? O que la curen, ¿no? De algún problema. Entonces, lo buscan desde muy lejos. O sea, son personas muy misteriosas que tienen ciertos poderes, capacidades, ¿no? Que, bueno, o dones que la vida les ha dado, ¿no? Y que ellos lo saben explotar de esa manera, pero lo hacen para ayudar a otras personas. Claro que ellos, eso es su trabajo, cobran, ¿no? Bien, por ejemplo, muchos famosos de acá de Perú se van a las Huaringas, que se llama en la zona donde está ese señor, y se hacen el baño el baño, ¿cómo le llaman? El baño de mejoras, pues, o sea, para que todo les vaya bien, de limpieza, de todo. Bueno, hay muchos artistas que van a esa zona del Perú a bañarse en las Huaringas, que son unas lagunas que hay allá en las zonas de la Sierra de Piura. Investiguen, ¿ya? Bien, la medicina tradicional incorpora elementos y rituales de la cosmovisión, ¿no? Pero, ¿qué es la cosmovisión, no? Porque la cosmovisión es una manera de ver el mundo, ¿no? De interpretarlo al mundo. O sea, ¿cómo lo ves tú el mundo? ¿Ya? De eso se trata. Ahí les he dejado un video también sobre la cosmovisión.
Los elementos de la medicina tradicional actúan en forma integral. Sus elementos asumen diversas dimensiones de la vida en el continuo proceso de curar y sanar, ¿ya? Bien, acá, por ejemplo, medicina tradicional, ahí vamos a ver, por ejemplo, la medicina te limita a los conocimientos tradicionales en salud, a una comparación bajo los estándares y normas definidos desde la medicina occidental o académica, ¿eh? A ver, hay conocimientos tradicionales, por ejemplo, en salud, ya que no solamente eh, un ratito. Ya. No solo, por ejemplo, vamos a tener aquí que en la medicina tradicional, en el análisis del concepto de esto de la medicina tradicional, ¿no? Vamos a tener tratamientos, no solamente esto de que la ciencia de curar, ¿no? Las enfermedades para la cual utilizan técnicas y tratamientos estandarizados, ¿no? Entonces, se van a ayudar de mucho de estas, constituye un sistema integral de acciones y actividades, ¿no? Que incorporan diferentes formas de relaciones y conceptos en cuanto a lo que se trata de curar a las personas, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, imágenes, ¿ya? Esa, por ejemplo, esta imagen que ven ustedes acá me gustó mucho porque esto se interpreta como, por ejemplo, cuando el hombre agradece a la Pachamama, a la Madre Tierra, por los alimentos, por todo lo que brindó. Ahorita, por ejemplo, hay zonas del país donde todavía se hacen estos rituales de la Pachamama. Si, por ejemplo, te fue muy bien en los sembríos de maíz, o de papa, ellos hacen un ritual un día y van a ciertas zonas de la montaña y agradecen y entierran esos alimentos, gracias, ¿no? Y entierran los alimentos, el maíz o lo que les salió muy bien, ¿no? Si les fue muy bien con los animalitos, hacen un sacrificio de animales también, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es su cosmovisión de ellos. Esa es la forma de ver el mundo y de cómo ellos pueden agradecer esos beneficios que ellos obtienen de la tierra. Entonces, utilizan elementos del ritual, ¿no? Del ritual que, bueno, lógicamente esto va a ayudar muchísimo en lo que es sus costumbres, ¿no? Ritos, la cosmovisión, los agentes de la medicina tradicional, etcétera, etcétera. Bueno, se utilizan para curar y sanar a un enfermo, porque ese es el objetivo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes van a ver que la medicina viene a ser la ciencia, ¿no? Y el arte, ¿no? Que utiliza técnicas y tratamientos estandarizados, ¿ya? Recurriendo a medicamentos científicamente probados, ¿ya? Esa es la que conocemos nosotros, como vemos aquí cuando vamos a un hospital, ¿no? Hoy en día. Ahí está el médico evaluando una placa radiográfica, se vale de estos diagnósticos, ¿no? Medios de diagnóstico para poder decir, este paciente, este es el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Este problema tiene el paciente, ¿ve? Y para tratar utilizan medicamentos que están científicamente probados, ¿no? Por ejemplo, el sistema tradicional, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que ahí está, miren, este es otro, ¿no? Por ejemplo, las ventosas, de repente alguien ha tenido, esto lo utilizan mucho, por ejemplo, cuando las personas padecen de aire, el mal de aire, no sé si habrán escuchado ustedes, uy, me duele la cabeza, y estaba con el cuerpo caliente, y salí, estaba soplando un viento frío, y y después de ahí me empezó dolor de cabeza. Entonces, la persona se siente afectada con dolores de cabeza, dolor del cuerpo, porque se enfría, y entonces van a estas personas que saben colocar las ventosas, ¿no? Y le quitan el frío del cuerpo. Entonces, aquí, por ejemplo, utilizan tratamientos personalizados que no son convencionales, ¿no? Y que ayudan al organismo enfermo a curarse para conservar la salud, ¿ya? Entonces vemos que aquí los diversos componentes de la medicina tradicional o el sistema de salud tradicional
coexisten y se desarrollan de forma interrelacionada, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, que surgen lo que llamamos nosotros los síndromes culturales, ¿no? Los síndromes culturales, las ideas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas culturas en las cuales piensan todavía y creen en las reencarnaciones. Ellos dicen, por ejemplo, los del vudú son bien misteriosos. Otros los consideran como brujerías en nuestro medio, pero los del vudú, ellos dicen, por ejemplo, cuando muere una persona, su espíritu tiene que volver a nacer o entrar en el cuerpo de otra, ¿me entienden? Lo que en el Oriente le llaman las reencarnaciones. Ellos creen mucho en esas reencarnaciones, ¿no? De que el alma no muere porque llega a otro cuerpo, ¿me entienden? Y hay casos bien curiosos que he leído por allí en la cual ha habido personas que han sido reencarnadas, ¿no? De otras épocas y cuentan cómo vivieron y todo, y algo bien curioso porque se investiga sobre eso y se ve que coincide con lo que ha sucedido antes, ¿no? Bueno, son misterios. Bien, también vemos, por ejemplo, los ritos y su cosmovisión, o sea, de cómo se ve el mundo, ¿no? Ahí ven a un grupo de personas que están en una ceremonia. ¿Sí? Entonces también, por ejemplo, tenemos en nuestros medios los agentes de medicina tradicionales, tenemos también, ahí está el chamán, por ejemplo, es uno de ellos, los recursos curativos, tanto de las plantas, minerales y animales. ¿Sí? Tienen un poder de curación, ahí están las semillitas, las plantitas, ¿no? Y bueno, las terapias. Entonces vamos a ver que todas ellas coexisten, se desarrollan en forma interrelacionada, ¿no? Y bueno, estas plantas medicinales son uno de los recursos importantes de los sistemas de esta medicina tradicional, ¿ya? Todas estas áreas coexisten, ¿no? Y se desarrollan en forma interrelacionada. Por ejemplo, las plantas, como estamos diciendo, son los recursos importantes del sistema de salud tradicional y su uso debe entenderse en un marco de respeto cultural y de aporte social a la salud. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes viajan, por ejemplo, a Cusco, a Puno, a Huancavelica, a cualquier zona de nuestro querido Perú, ustedes van a encontrar a los curanderos, ¿no? Que mucha gente le tiene fe a ellos. Aquí en Ica nomás también tenemos los hueseros todavía. Tenemos los curanderos que pasan el huevo, el llamado del espíritu, los rezos, etc. Aquí en Ica tenemos también, ¿no? Esas personas que tienen ese don de curar. Ahí está. Por ejemplo, lo que es la medicina tradicional en el Perú. Este de aquí viene a ser un conjunto de sistemas y de conocimientos, prácticas anteriores al advenimiento de la medicina moderna, ¿ya? Por ejemplo, que se dirige, ¿no? a restablecer el equilibrio individual y grupal, bienestar, brindar bienestar y progreso o restituir la salud de la persona afectada, ¿ya? Por ejemplo, estos sistemas poseen, por ejemplo, conceptos propios y explicaciones sobre, por ejemplo, ustedes lo van a visualizar, el origen de la enfermedad. ¿Por qué esta persona se enfermó? Entonces, sabiendo ese origen de la enfermedad, ellos te ayudan, ¿no? A curarte, a tratar de investigar y bueno, sanarte, ¿no? Ven el curso de la enfermedad, es como un médico, pues, un médico, a ver, señora, ¿cuándo empezó con la fiebre usted? Doctor, hace 3 días que estoy con fiebre de 39 grados, me duele la cabeza, me duele todo el cuerpo, que no sé. Entonces, doctor, que estoy con diarrea, ¿no? Ay, entonces el doctor ya va siguiendo el curso de la enfermedad y dice, ay, ya, entonces este señor está haciendo un cuadro así, hay que hidratarla, y va que baja la fiebre, en fin. Entonces, se va analizando y van tomando las medidas del caso, ¿no? Curando. Entonces, las distintas formas de curación posibles que tienen ellos, ya una cosmogonía con los elementos, que se da cuenta de los elementos físicos, biológicos, ¿no? O sea, materiales y espirituales que los sustentan. ¿Sí? Entonces, se valen de estos elementos, ¿no? Para ayudar a cuidar a la persona afectada. ¿Ya? El saber médico ancestral de la comunidad es transmitido, ¿no?
preferentemente por tradición oral, o sea, a través del habla. Ellos los van dejando de una generación a otra. El curandero que tenemos hoy en día no es el curandero de hoy día, es el curandero de 2, 3 generaciones anteriores. El abuelo, el papá, todos han ido de familia, de generación en generación, dejando esos conocimientos a través del tiempo. ¿Ya? Esto es muy interesante. Ahora, tenemos un llamado personal a través de sueños o visiones. Esto es bien interesante, chicos, porque son misterios, pero las personas que nos ayudan a realizar esto, los chamanes, los curanderos, tienen un don especial que los hace visualizar, ¿no? Y que la persona afectada crea en ello, ¿no? Que tenga fe en este proceso, ¿se dan cuenta? Muy importante es el poder de la mente y el querer que tú quieres sanarte. Y sobre todo del chamán, del curandero que te quiera sanar a ti. Entonces de eso se trata, ¿ya? Ahora, cuando dice un llamado personal a través de sueños y visiones, es lo que les comentaba a ustedes del chamán, el Tuno, allá en Piura. Este señor, para entrar en esas trance, él toma un preparado, ¿no? Que él mismo lo realiza con el San Pedro. El San Pedro es un cactus, ¿no? Que es alucinógeno, o sea que produce cierto poder de alucinaciones, etcétera, para que esta persona pueda entrar en ese trance, ¿no? Y poder visualizar a través de esas visiones que él está viendo, como sueños, así, qué es lo que tiene esta persona que ha venido afectada con sus problemas, ¿no? Entonces, esto es bien interesante y misterioso, ¿no? Pero tendríamos que adentrarnos en esto para poder entenderlo. Por elección y decisión de la comunidad de origen. A ver, aquí en Ica, por ejemplo, tenemos señores que pasan el huevo, que llaman el espíritu. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí, mira, un ratito. Aquí vamos a ver que incluye la influencia de, por ejemplo, del conocimiento médico, rígido y popular europeo, el que conocemos. A ver, por ejemplo, conocemos también de las culturas pre-incas, incas y americanas, la religión cristiana y católica. También hablamos de las culturas africanas, que estábamos hablando del vudú, y algunos elementos propios de otras filosofías y sistemas médicos tradicionales, como los de origen asiático o hindú. Es decir, en todas las culturas hay todo esto de la medicina tradicional, ¿no? Bien, la medicina tradicional, sus prácticas y agentes se constituyen en eficientes recipientes y transmisores, y agentes psicosociales comunitarios, ¿no? Que aportan, por ejemplo, experiencias, ¿no? A través del tiempo. Entonces, esto es bien interesante, a ver. ¿Ya? Fortalecimiento de la identidad local, y regional, ¿no? O sea, de la localidad o la región donde estás, según las zonas donde te encuentres, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, casi en todos los lugares del Perú hay esto, ¿no? De los curanderos. Bien, aquí también, ¿qué aporta la cohesión local? Ahí está, el síndrome cultural, por ejemplo. Ahí vemos el síndrome cultural, síndrome de filiación cultural, ¿no? Por ejemplo, en medicina tradicional, encontramos concepciones de salud y enfermedad que son propias de la cultura local. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, chicos? Son concepciones de salud y enfermedad propias de nuestra cultura local, de nuestra zona de creencia, ¿no? Y bien, el síndrome cultural, ahí lo van a ver. Ya. Tenemos, por ejemplo, el síndrome psicosomático, que es reconocido como una enfermedad que afecta a una sociedad o cultura específica. ¿Ya? Aquí vemos también que no existen alteraciones objetivas, ¿no? Bioquímicas o funcionales. Estas enfermedades no se reconocen en otras culturas. ¿Ya? Ahí está. El síndrome cultural
no siempre son comprendidas por los profesionales de la salud. Por eso yo les estoy diciendo que un médico es muy escéptico a estas creencias y a estas formas de curaciones. Pero hoy en día hay ciertos profesionales médicos que se están dando mucho también a la medicina alternativa. Entonces aquí vemos que esta falta de comprensión, por ejemplo, va a influirnos, ¿no? Va a influir mucho, por ejemplo, en la relación terapeuta-paciente, ¿no? Y en la eficacia de los tratamientos indicados por la medicina convencional. Entonces, imagínense todo lo que hay. Bien, vemos, ahí está. Y vamos a ver también que los síndromes dependientes, ¿no? Ahí vemos, son experiencias de la cultura, por ejemplo, vienen a ser experiencias perturbadoras muchas veces, ¿no? Son específicas de un lugar, se producen solo en un determinado grupo cultural, ¿ya? Así es. A ver, dificultades para la salud intercultural. La biomedicina también rechaza la idea, por ejemplo, de considerar enfermedades expresadas a través de síndromes que solo existen en un lugar geográfico, ¿ya? Entonces, ahí está. Aquí, para un sanador tradicional, por ejemplo, ¿no? Un curandero, la idea de un síndrome, o sea, de enfermedad, es extraña según los parámetros en los que cree, ¿no? La enfermedad es una interrelación de la parte física del individuo enfermo con su parte espiritual, ¿ya? ¿Ve? Esas son sus formas de interpretación que ellos tienen, pues se dice, un síndrome cultural, ¿no? ¿Ya? Con su parte espiritual. Bien. Ahora aquí también vamos a ver que cada región tiene cada región de nuestro país, por ejemplo, tiene su síndrome cultural, que puede variar de nombre o responder a diferentes causas, ¿no? ¿Ven? Entonces aquí los síndromes culturales responden, por ejemplo, a una ecología determinada, ¿ya? Y los fundamentos sociales y culturales de cada pueblo. Bien, en la concepción andina del mundo, ¿ya? Aquí vemos la cosmovisión, lo que estábamos explicando hace un rato, que viene a ser un concepto o interpretación que una cultura tiene acerca del mundo que le rodea. En el caso andino, esta tiene rasgos particulares en materia de tiempo y espacio. Entonces aquí vamos a ver, todo tiene vida. En la concepción andina del mundo, que tiene del mundo, todo tiene vida y no existen elementos estáticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el concepto de igualdad, todo el mundo andino está vivo. Todos participan en la gran fiesta. Todo que es la vida como comen, todos duermen, todos danzan, todos cantan, ¿no? Por ejemplo, la tierra, los cerros, las fuentes de agua, las plantas, los animales, todos están animados por espíritu. ¿Se dan cuenta, chicos? Esa es la cosmovisión, o sea, de cómo ellos ven el mundo. Esas son sus creencias y nosotros no podemos cambiarlas, claro está, porque eso ellos ya los tienen en su yo, ¿no? Ellos, por ejemplo, los tres mundos hablan, por ejemplo, del mundo de los dioses, de los muertos y de los animales. El síndrome cultural, por ejemplo, el susto, ahí está. De repente ustedes habrán visto algunos de esos sobrinitos chiquititos y yo recuerdo esta experiencia porque un niño pequeño se asusta de una sombra, de algún muñeco feo, algo, o de repente vio en la televisión un payaso, hay niños que le tienen miedo a los payasos, en fin, las criaturitas se asustan. Entonces,
de pronto el niño empieza con fiebres altas, diarrea, vómitos, náuseas. Uy, su mamá se asusta, dice, ¿qué le pasa a mi niño? Lo lleva a la clínica, el doctor le da, bueno, ya los medicamentos según él piensa que es una infección, ya. Entonces, la señora le da un tratamiento, van 2 días, 3 días, no pasa así, igual el niño se supone que al tercer día debe empezar a verse un esto, ¿no? Un cambio. Pero el niño sigue con las diarrea, sigue con las fiebres y todo eso. ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué le está pasando a mi hijo? Y como ve que no da resultado el tratamiento tradicional, convencional, entonces ella se va donde un llamador, ¿no? O rezador, así le llaman. O solo tú misma lo puedes hacer, yo lo he hecho. Agarras un huevo que esté a temperatura ambiente, y si es ese huevo es de gallina de corral, o sea, no de esas de granja, sino de esas que tienes a veces en la chacra, esto encuentras, agarras el huevo, que es materia orgánica, lo pasas por el cuerpito de la criatura, de cabecita a los pies, todita la parte de su cuerpito limpiando y rezando. Entonces todo eso lo cargas en el huevo y después el huevo lo rompes en un vaso con agua y ahí vas a visualizar, se ven como unas telitas, esto que se interpreta pues como si el niño ha sido ojeado o es susto. Cuando se ha sido susto, lo que hace el rezador, este señor, va y lleva la ropa del niño y va a la huaca y lo llama 2, 3 veces al espíritu del niño, porque cuando se enferman de esa manera es que dice que el espíritu se ha ido, algo así. Bueno, el asunto es que el niño son 3 días de rezos y santo remedio, ¿ya? Y como que hija se le fue la fiebre, las diarreas y todo. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Cómo es las creencias y sobre todo tener fe. Entonces, todo es explicado como una ausencia, ¿no? Del espíritu enfermo, el cuerpo abandonado a sí mismo, se nutre mal y se sobrevienen las manifestaciones de la enfermedad. La terapéutica es volver el alma al cuerpo, ¿ven? Eso es lo que les digo. Y el llamador hace un llamado, pero lo hacen en la, ¿cómo se llama? En la huaca. Aquí en Ica lo hacen en la huaca. Bueno, hay otras cosas más que, bueno, son más fuertes, por ejemplo, como el daño, ¿no? Eso quiere decir ya hacerle mal a alguien, esa es otra cosa, ¿no? El susto es una cosa, ¿no? Por ejemplo, en el susto es un traumatismo psíquico intenso provocado por una emoción de espanto, de susto, de miedo que le produjo a esta persona o al niño, ¿no? Incluso hay un libro, ¿no? Que lo habla el doctor Herminio Valdizán, que él fue un psiquiatra muy conocido, uno de los pioneros de la medicina de la salud mental en el Perú. Entonces, él cuenta sobre esto, de la medicina popular. Ese libro lo editó en el año 1911 y ahí habla sobre esto, ¿no? Por ejemplo, entre los síntomas de enfermedades de este tipo de sustos se describen, por ejemplo, fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Depresiones, anemias, palidez de piel, palpitaciones, gritos nocturnos, sueño interrumpido y hay diarreas, ¿no? Entonces, cuando le pasa, lo llaman, lo rezan y todo, el niño se cura, pasa todo eso, porque todo fue emocional, ¿no? Ahí ves, por ejemplo, en los daños maliciosos, a ver, ahí vamos a ver el malero negro, brujo peruano, o prácticas de magia negra. Generalmente tiene como causa los sentimientos negativos. Definitivamente el hacer daño es algo negativo, ¿verdad? Bien, entonces ahí tú vas a ver que se produce a través de la boca o con una prenda. ¿Qué significa a través de la boca? Ellos nos dicen, por ejemplo, que el daño o maleficio constituyen las más temibles, ¿no? Y populares afecciones que encontramos con más frecuencia en los pueblos rurales del norte del Perú. Generalmente tiene como causa los sentimientos de odio, de envidia, venganza entre familias de una u otra persona, ¿ya? El daño se produce de diferentes formas. ¿A través de qué? Se valen de la boca, que consiste en el suministro de algún brebaje o preparado elaborado por el brujo, el malero o el hechicero, especialmente para la persona a quien se desea hacer daño. Es el más grave, porque una vez que la persona lo toma, he leído historias de que la persona se empieza a adelgazar, 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 adelgazar hasta que se muere. O sea, eso es muy malo, ¿ya? Después dice, por ejemplo, hablan con una prenda, o sea, sacan una prenda de la persona a la que le quieren hacer este problema.
suministro de algún brebaje preparado, elaborado, puede ser con cabello, ropa, o fotografía de la víctima para hacerle el daño. Se confecciona un muñeco con el que realizan rituales maléficos, ¿ya? Y bueno, por el aire es un golpe de espiritismo, ¿no? De los espíritus, o invocaciones maléficas a nombre de la víctima en sesiones de brujería, ¿no? Ese es menos severo, dicen, pero también se vale, ¿no? De materiales colocados en la vivienda de la víctima, ¿ya? A veces yo he escuchado que, uy, me encontré tierra de muerto en la puerta de mi casa, uy, que encontré tal cosa. Bueno, ese es daño, ¿ya? O sea, significa que la gente te está haciendo algo feo. Bien, entonces vemos, por ejemplo, ven a veces la gente ven sal, excrementos de animales, ¿no? Que lo hacen en una sesión de brujería, dicen, ¿ya? Entonces, eso, la sintomatología de estos maleficios es variada. Y bueno, corresponde, por ejemplo, a una serie de afecciones orgánicas que por lo general son de evolución crónica. Ahí está. ¿Ya? Son de evolución crónica, o sea, va pasando el tiempo y muchas veces de difícil tratamiento médico. Tú ayuda médica convencional y no te curan, porque esto está en otro nivel, ¿se dan cuenta? Entonces, tienen sus misterios, ¿no? Bien, por ejemplo, el diagnóstico es a través, por ejemplo, de las hojas de coca, como les dije a ustedes, el camiri, que te lee las hojas como las cartas, ¿no? O naipes. Fumada, naipes, la limpia de huevo, la soba con el cuy, la mesa con San Pedro, es la que le digo, la del chamán norteño, ¿no? El tuno. O sesiones con ayahuasca, que también es un ¿cómo se llama? No, es un alucinógeno, ¿ya? Bien, o sea, fíjense con todo lo que se ayuda, ¿no? Bien, también los procedimientos terapéuticos más conocidos, aquí por ejemplo tenemos más comunes, ahí lo van a ver ustedes, la soba con el cuy, mesas con San Pedro, sesiones con ayahuascas, ¿no? Pueden hacer infusiones, baños, purgas, cocimientos de plantas, con dieta que se tiene que respetar, etc. ¿Ven? Ahí están abriendo un cuisito, mire, observen aquí. Esta imagen de aquí es cuando ya pasaron el cuy a la persona afectada y ahora ya lo está abriendo. Es como, para este curandero, es como un médico cuando ve una radiografía, ¿no? Que va a salir en ese cuy. Y hay muchos cuyes que en el proceso de la soba del cuy mueren, ¿ya? Hay otro síndrome cultural que es, por ejemplo, el mal de ojo. Ustedes lo habrán escuchado. Uy, han ojeado al niño, dicen, ¿no? Mal de ojo. Porque es un niño bonito, precioso, dicen, ¿no? Y lo han ojeado, ¿no? Ese se origina cuando un niño, por lo general, es menor de 3 años y es mirado por un adulto que tiene la mirada fuerte, ¿ya? Ahí está. Pero esa persona no lo hace con intención de hacer daño al niño, sino que lo mira nada más, pero tiene una mirada fuerte, ¿ya? Ella o él sin querer está enfermando a la criaturita, ¿ve? Entonces el niño, después de este proceso de que lo miraron mucho, está intranquilo, llora con frecuencia, está nauseoso, presenta vómitos a veces, la pérdida de apetito, ¿no? Va bajando de peso, no duerme. Entonces estos síntomas se incrementan en el transcurso de los días, presentando cuadros diarreicos más amplios, agudos, que complican aún más el estado de salud del niño. El diagnóstico y tratamiento se lleva a cabo con la limpia con huevo. Eso es lo que decía, se limpia con el huevo y se va haciendo rezos, ¿no? Para prevenirlo de nuevas ojeadas se suele utilizar guairudos. Ahí están los guairudos. ¿Ven? Ustedes miren. Es una plantita que da esas semillitas de color rojo, la mitad roja y la mitad es negra. Y esos guairudos tienen un misterio, porque esto protege a los niños contra el ojo, ¿no? Lo ponen en una cintita roja en la muñeca del niñito. ¿Ya? Ahí está. Bien, ahí la limpieza con huevo es un procedimiento de diagnóstico y tratamiento. Se utiliza un huevo de preferencia de corral y fresco, como les decía.
La rezadora frota el huevo por todo el cuerpo del niñito, acompañado de rezos, maniobra que repite 3 o más veces en la limpieza, ¿ven? Ahí más o menos termina el rezador, ¿ya? Rompe el huevo y vierte su contenido en un vaso con agua fresca, y se observa detenidamente las características que adquiere la albúmina, ¿no? O sea, la clara que le llamamos nosotros, se forman como unos hilitos, unas telitas. Ahí está, ustedes lo están viendo ahí en esta imagen, miren, ahí está, miren, miren, miren. ¿Ve? Como unas telitas se ven, ¿ve? O sea, ahí está. Eso es lo que se ve en el contraste, ¿no? O sea, el niño ha sido ojeado, la persona, ¿no? No solamente el niño, también hay personas adultas también que padecen este problema, ¿no? O sea, no solamente es el niño, ya también personas grandes, ¿no? Ya, entonces en la albúmina se pueden ver variadas imágenes según el cuadro presentado, pero lo común es que la albúmina adquiere un color blanquecino, semejante a la característica de un huevo pasado ligeramente en agua caliente, y confirma que el niño ha estado ojeado. Al día siguiente de este paso, el niño presenta mejoría y empieza a recobrar su salud. Las características de la observación del huevo en el vaso de agua guarda relación con la mejoría del niño. Interesante, ¿ven? Tiene sus misterios y tiene su porqué también, ¿no, chicos? A ver, ¿qué imagen es esta que ustedes están viendo? Miren qué hermoso. Este es un tumi. Este tumi era de oro y turquesas. Miren ese arte hermoso con filigramas, precioso, que lo teníamos acá en el Perú. Y nos cuentan que este fue robado de acá del Perú, lo vendieron al extranjero y lo fundieron. Imagínense esta joya que solamente el valor histórico que tiene. Le costaría millones de millones. Pero cómo es bueno, así pasan las cosas, ¿no? Este era un cuchillo, ¿no? Ceremonial que lo utilizaban los incas en aquellas épocas para los sacrificios humanos. Con ese cuchillo, que la parte que cortaba es esta parte de abajo, ¿ven? Y abrían el tórax de la persona y le sacaban el corazón. Eso lo hacían mucho esas ceremonias sanguinarias, se hacían los chimú. Esto sabían por historia, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí vemos que la etiología de las enfermedades en una medicina tradicional, ¿no? Las nociones de enfermedad y salud en la medicina tradicional están determinadas, por ejemplo, por las maneras de ver el mundo, la comprensión del cuerpo, la cosmovisión de los propios seres humanos, ¿no? Y, en fin, entonces de acuerdo como tú ves el mundo, ¿no? Y para las culturas tradicionales, las personas se encuentran, por ejemplo, en interacción permanente con el mundo, ¿ya? Manteniendo un ritmo en función de este mundo, lógicamente, que es expresión de su ritmo universal, ¿ya? Es a nivel universal. O sea, toda la relación de nosotros con el mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, según tus creencias, tus ideas. Bueno, hay muchas personas que yo no creo en eso. Ya está bien, se te respeta, no crees. Pero tampoco tú, si no tienes tu creencia, no puedes imponer a otros que tú no crees. Perfecto. Tú me dices, yo no creo en nada de esto. Ok, yo te respeto. Pero tampoco nosotros no vamos a ir a la sierra, donde vamos a ir a trabajar, a laborar con las personas que viven de esto, que tienen sus creencias de una generación a otra, no se la vamos a quitar, ¿no? Nosotros solamente tenemos que respetar, ¿no? Su forma de pensar y de su cosmovisión, o sea, de cómo ven ellos el mundo. Esta característica es una de las diferencias fundamentales entre la mentalidad aborigen y la de nosotros, digamos, el ser humano moderno. Sí, es verdad. El ser humano moderno, por ejemplo, considera que su ser está separado del mundo, tiene una visión individualista muy diferente, ¿no? Para la mente popular, la enfermedad responde, por ejemplo, a un desequilibrio en el mundo circundante por el efecto negativo de un agente externo, cuando hablamos de bacterias, de virus, ¿se acuerdan? Entonces, dice la sustracción de la energía del cuerpo, y bien, todas esas cositas, eso es otra forma de nosotros ver la vida, ¿no? Es otro punto de la cosmovisión de nosotros. Formas y métodos de curación de la medicina tradicional. Aquí, por ejemplo, tenemos la confianza del paciente es decisiva para curarse especialmente de enfermedades psicosomáticas. A ver, chicos, aquellas jovencitas que son mamás me lo van a decir, ¿no?
Por ejemplo, a tu hijito le empieza a doler la pancita, ¿no? La guatita, como dicen, su barriguita. Tú, como madre, en ese momento no tienes un jarabe, algo que darle al niño, y entonces tú empiezas a sobarle la guatita, su barriguita, con tu mano caliente, y la madre decía que se le pase el malestar a su hijo, porque tiene deseo de sanarlo, de curarlo. Y no les miento que tú, el solo hecho que lo estés pasando con tu manito calientita por la pancita del bebé, como que lo vas adormeciendo, lo vas tranquilizando, y al final el niño se queda totalmente dormidito y relajado y duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque tú también a través de tus manos, de ese magnetismo que tenemos todos, y el deseo de curar a tu hijo porque está con el malestar, lo ayudas a curar. Entonces hay muchos procesos que influyen de esa manera también. Ya, a ver, por ejemplo, aquí, a ver, sus técnicas psicológicas para encauzar las emociones de los enfermos en aras de la curación conllevan un singular aporte al conocimiento íntimo del alma humana. Creencias, ¿no? La medicina tradicional tiene un enorme y fundamental ingrediente emocional. ¿Ya ven? ¿Ves? La relación entre el dolor y las emociones. En el caso del cuello, necesidad de perdonar. En la cabeza, estrés de la vida diaria. La espalda alta, falta de apoyo emocional. Codo, falta de flexibilidad. Caderas, temor al cambio, hacer decisiones. Tobillo, necesidad de hacer en su vida amorosa, necesidad de placer en su vida amorosa. En fin, las manos, falta de amistad, pantorrilla. En fin, todo se le relaciona con las emociones. Entonces van a ver que este ingrediente emocional contribuye en una gran medida a la curación de los males, porque convierte a la mente y sus energías internas del enfermo en un poderoso aliado para combatir la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Cuando son psicosomáticas, ¿no? Psico, mente, soma, cuerpo. O sea, cómo la mente enferma al cuerpo, ¿ya? Esta puede utilizar, por ejemplo, prácticas médicas, como en este caso la limpia del cuy, pobrecito el cuycito. Y ceremonias para inducir sobre la persona experiencias positivas, ¿no? Por ejemplo, el florecimiento, lo que yo les decía, que muchos artistas peruanos y del extranjero vienen a darse un baño de florecimiento en la laguna de las Guaringas, allá en la sierra de Piura, en nuestro país, ¿ya? Entonces, y con esas ideas y los rezos y todo eso, bueno, tu fe, lo que tú tengas en tu mente, ayuda en eso definitivamente. Los ritos de la medicina tradicional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a ver, ahí está, mire este señor, ¿no? Émile Durkheim, dice, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de ritos negativos, de tabúes, de ayuno, ritos positivos como ofrendas, comunión, oración, ritos expiatorios, expiación, propiciación. Son personas antropólogos que se han dedicado a esta parte, ¿no? De la cosmovisión, de las ideas, del poder mental, ¿no? Y las creencias, ¿ya? Bien, también tenemos recursos humanos tradicionales para la curación. A ver, como cuáles, por ejemplo, el huesero, a ver. De repente ustedes van, cuando vayan a la sierra, a algún sitio, y yo he escuchado mucho estas historias de, oh, se rompió el hueso, se fracturó, ¿no? Se fracturó. Por ejemplo, en Puno, por ejemplo, un señor que tenía 90 años, se cayó del caballo y se rompió la cadera, pero él fue donde su huesero, no fue donde el médico traumatólogo, que es el especialista en huesos, él fue donde su huesero de su comunidad, y el huesero le puso la grasa de serpiente, le puso unas hierbas especiales, le envolvió, apestaba a los 1000 demonios, pero se lo volvió a cambiar en una semana, y así le fue limpiando y acomodándole el hueso de tal manera que el señor volvió a solidificar su hueso y el señor volvió a subir al caballo, así como les cuento. Este huesero es una persona empírica que en base a la práctica desarrollada de generación en generación presta atención sobre luxaciones, fracturas, ¿eh? Son personas que ya van aprendiendo todo esto, ¿no? Ya, por ejemplo, hablan de un tal Florencio Martínez Morales, que era un mexicano, un huesero mexicano. Asegura que para ser huesero hay que tener el don. Esto no se aprende ni se estudia, se nace con él. Pero es que esto también se transmite de generación en generación, ¿no? Tenemos el yerbero también, por ejemplo.
El yerbero, persona empírica que tiene conocimientos básicos sobre las propiedades de las plantas medicinales y presta atención al público, se las brinda, ¿no? Entonces, miren todo lo que hay, chicos. Y el Perú es muy rico en estas historias, en estos cosmovisión, ¿no? El curanderismo, por ejemplo, es una parte importante de la tradición latinoamericana, ¿no? En la cual, por ejemplo, de la curación folclórica, incorpora el uso, por ejemplo, de hierbas, de masajes, rituales, y al igual que el espiritualismo y misticismo en sus prácticas, ¿sí? Entonces, tiene sus principios básicos, que es lo sobrenatural y el balance. Algunas enfermedades, por ejemplo, son naturales, más densas, y algunas enfermedades son más sutiles, ¿no? Por ejemplo, como el mal de ojo. Todas las curas se realizan a través de los métodos sobrenaturales, ¿no? Y el balance y la salud depende de un equilibrio entre el frío y lo caliente. Las enfermedades, por ejemplo, la comida, las etapas de la vida y la medicina se caracterizan por su grado de calor. Esta creencia es similar al concepto que se encuentra detrás de las dietas macrobióticas, ¿no? Ahí ustedes lo van a ver. Ahí, por ejemplo, también van a ver que estas tienen, las enfermedades de daño, tienen un origen sobrenatural, atribuidas a distintos elementos, pueden ser tratadas solamente por el curandero, y su origen y los medios para combatir a él, el curandero sabe. Miren, ahí están esas imágenes, miren, todas misteriosas. El curanderismo, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, el daño, ¿no? En el caso del daño, el concepto muy extendido en la cultura popular en todo el mundo, utilizado con distintos nombres y en diferentes formas por los curanderos de todas las latitudes del planeta. Es una forma mágica de acción sobre la salud. Su tratamiento es también fundamentalmente mágico. Es producido por los hombres debido a la envidia y otros factores. Actúa a través de un malero. Puede ser hecho por la boca cuando se ha ingerido algo, por el aire cuando se supone que ha sido causado por inhalación, o el robo del alma se considera una forma especial de daño, a través del sueño, dice. Cuando la persona duerme, dicen ellos. Son diferentes formas de que ellos hacen el daño, ¿no? Los maleros. Aquí los curanderos y sus habilidades dicen, por ejemplo, creen que la recuperación del paciente depende totalmente del deseo de Dios, ¿no? Hay tres tipos de curanderos. Por ejemplo, el yerbero, ¿ya? Tenemos el yerbero, la partera tradicional, ¿ya? Y el sobador, ¿ya? El sobador. Bien, practican en diferentes formas la medicina usada por nuestros antepasados incaicos y preincaicos. Como les digo, ellos han aprendido de generación en generación, ¿no? Desde los tatarabuelos, bisabuelos, hasta la época en que ellos se encuentran, ¿no? La mayoría tiene como base conceptos animistas, ¿ya? Ahí, por ejemplo, es la Pachamama. Todo lo existente está dotado de un espíritu. Una planta, un animal, todo tiene un espíritu. Una piedra, todo tiene espíritu, dice. Todo es capaz de actuar para bien o para mal sobre los hombres. Para ellos existen los espíritus de los apus. Sus diagnósticos se basan en el descubrimiento del daño que algún espíritu ha hecho al paciente y que está causando la enfermedad. El tratamiento consiste en reparar ese daño convocando a los espíritus. Mira, convocando a los espíritus propiciatorios, se quedan propiciados. Usan durante esas maniobras preparados de plantas nativas que beben y hacen beber a sus clientes para curarlos. Bien, al lado de los curanderos descritos existen los llamados yerberos, ¿no? Los hueseros. Entonces, todos ellos intervienen en estos procesos, ¿no? Con cada uno con sus conocimientos, ¿no? Se ayudan de objetos, etcétera, etcétera, para poder lograr curar a las personas, ¿no? Ahí está. Ahí está el vudú, es lo que estábamos conversando, ¿no? Este es bien misterioso. El vudú, el chamanismo, un viaje a los mundos invisibles.
creencias y prácticas tradicionales similares al animismo, ¿ya? Todas las tradiciones chamánicas se caracterizan por la oposición complementaria entre la tierra y el cielo. Muy bien. Contempla, por ejemplo, entre la tierra y el cielo, ¿verdad? También a través de los espíritus, se valen de todo esto ellos para tratar de curar, ¿no? Por ejemplo, ver la naturaleza, y tienen mucho respeto por el culto de la naturaleza, contemplar desde todo punto ¿no? de visión, de su causalidad, o sea, de las causas esenciales y no de su accidentalidad existencial. Aquí, por ejemplo, asegura la capacidad de diagnosticar, ¿ya? La capacidad de diagnosticar, la capacidad de curar el sufrimiento humano. Tenemos también en algunas sociedades la capacidad de causarlo también, ¿no? Causar, o sea, todo lo contrario de esto. Entonces, aquí vas a ver, por ejemplo, los chamanes creen lograrlo atravesando la línea con el mundo de los espíritus. Cuando ellos entran en trance, como les digo, ellos utilizan plantas alucinógenas. Entonces se ayudan de esto para entrar en ese trance, ¿no? Por eso dicen, atraviesan la línea con el mundo de los espíritus. Incluso cuando a través de los sueños forman una relación especial con ellos. Los chamanes aseguran tener la capacidad de, por ejemplo, de controlar el tiempo, profetizar, interpretar sueños, usar la proyección astral, viajar a los mundos superior e inferior, ¿ya? Entonces, todo eso tiene sus puntos importantes, ¿no, chicos? Estas personas tienen ciertos misterios, ciertos dones, ¿no? Que muchas veces nosotros no logramos entender, ¿no? La fuerza de controlar la fuerza de los espíritus, ¿no? Es algo muy interesante. El chamán, persona que tiene un especial contacto con espíritus, capaz de usar su habilidad para actuar sobre aquellos que están afectados por esos mismos espíritus, para sanar a los enfermos, adivinar e invocar a los espíritus. Sus funciones son a la función adivinadora, ¿ya? La función adivinadora, por ejemplo, es una función, el rastreo, se emplea el diagnóstico, por ejemplo, ¿ya? De las enfermedades, se emplean drogas sacramentales, y la función terapéutica, por ejemplo, del chamán, es necesaria solo para la cura, por ejemplo, de los síndromes culturales y de aquellas patologías cuyo origen es mágico, o creencias, ¿ven? Tienen ese don. Por ejemplo, aquí vemos que la clasificación de la medicina alternativa tenemos, por ejemplo, sistemas médicos alternativos o sistemas médicos globales, que consta de un sistema completo de teoría y práctica. Terapia sobre la mente y el cuerpo, ¿no? Enfoque sobre la mente, ¿ya? Y el cuerpo, basadas en teorías que relacionan los estados de salud y la conformación del bienestar, ¿no? Medicina biológica de terapias biológicas, por ejemplo, ¿ya? También llamada medicina naturista. Estas terapias consisten en utilización de productos botánicos, ¿no? De origen natural, como las hierbas, diversas sustancias alimenticias y vitamínicas. También se clasifican también aquellas terapias basadas en la energía, se basan en el empleo del campo de la energía. Se puede dividir, por ejemplo, en bioelectromagnéticas, basadas en la inducción o estimulación externa a través de energías. ¿Ya? Entonces aquí, terapia de biocampo también dice. En estas terapias basadas en la energía, se basa en el empleo de campo de energía, pero por ejemplo, incluyen el tai chi. Deben haber ustedes escuchado el tai chi. El tai chi es bien curioso, es una técnica oriental que se basa, dice, en la energía debe siempre fluir.
Ellos nos hablan en el Tai Chi, por ejemplo, hablan de que todas las cosas que tú no utilizas en tiempo ya debes eliminarlas, ¿no? Ropas viejas, a veces que nosotros guardamos cosas por gusto, hoy algún día me puede faltar, no, en el Tai Chi dice, no, bótalas, sácalas. Entonces tienen muchas ideas, ¿no? Muy especiales, que a veces nosotros las tenemos ahí como algo, oh, no, ¿cómo voy a votar esto? Eso tiene mucho valor para mí. Pero en el Tai Chi no, ellos dicen no, la energía tiene que fluir. Incluso en el Tai Chi se basan de la forma, cómo está la puerta de tu casa, si se dirige hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste, influye mucho en que la energía fluya, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahí se basan las terapias de biocampo, basadas en influencia de energía que se propone, existen dentro de nuestro cuerpo, porque nosotros los humanos somos energías, ¿ya? Aquí, por ejemplo, son inóculos, enfoques de salud complementarios. Pueden presentar ciertos posibles riesgos que dependerán del producto o prácticas específicas. Cada uno debe evaluarse individualmente, ¿ya? Y bueno, también tenemos consideraciones a tener en cuenta al elegir un método complementario o alternativo. Aquí, por ejemplo, cada persona responde en forma distinta a los productos y prácticas relacionadas con la salud. De tipo convencional o complementario, el efecto dependerá de muchas circunstancias. Natural no significa seguro. Informarse sobre factores que influyen en la inocuidad. Al elegir un profesional de salud complementaria, hacerlo como elegirías un médico, ¿no? Al usar su suplemento dietético a base de hierba, tener en cuenta que pueden causar daño, ¿se dan cuenta? Por eso, no solamente por eso les explico que no por el hecho de que sea natural, quiere decir que es muy seguro y es muy bueno, ¿ya? Entonces, siempre ver, ¿no? Ver y analizar y buscar información sobre estos productos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? El cuidado de la salud, interacciones sociales en el ámbito doméstico, el saber femenino se refleja en los patrones de cuidado y por eso siempre la mamá, nuestra madre, ¿no? Tú como mamá, por ejemplo, ¿no? Te dedicas mucho a cuidar a tu familia, ¿no? Y esto se aprende a través del camino de la socialización a aceptar ciertos valores, normas de conductas. Entonces, todo eso nos ayuda, ¿no? Son dependientes de las situaciones socioculturales, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, esto te ayuda mucho, ¿no? El cuidado de la salud, las interacciones sociales y el cuidado de la salud en el ámbito doméstico, el cuidado que las mujeres brindamos en el hogar, se refleja que sus conocimientos son resultado de procesos sociales, lo que son consecuencias de, por ejemplo, la interacción que establecen con ámbitos de socialización, su propia experiencia adquirida durante el tiempo en el ámbito doméstico, y a este conjunto de saberes y prácticas desarrolladas por las mujeres se denomina medicina casera. La mezcla de conocimientos que se construyen principalmente a través de el paradigma médico dominante, el paradigma médico dominado, medicina tradicional, el ámbito doméstico, espacio de socialización, que el aprendizaje de la medicina tradicional y reproducción del modelo médico dominante. Es decir, todo un ámbito de socialización y el saber femenino es el cuidado de la salud. Ustedes lo ven en sus hogares, ¿no? ¿Quién es la que cuida a la familia más? O sea, mientras, bueno, incluso hoy día papá, mamá, todos salen a trabajar, pero siempre el papel de curación, de curar es la mujer, la mamá. Su medio ambiente cotidiano se ve representado por la familia, donde inició su aprendizaje, ¿no? Su familia de hoy en donde su experiencia es definitiva, sus hijos, ¿no? Su esposo. Ese es nuestro papel, ¿no? ¿Ya? Existen tipos de mujeres que interactúan con el conocimiento del cuidado de la salud en la casa, a las que tienen que ver con su formación o socialización, ¿no? Su madre, su abuelitas, mujeres mayores. Bien, o sea, todo eso a través de nosotros, ¿no? Sus hermanas, sus vecinas, que tienen el mismo padecimiento, por la nueva experiencia que van adquiriendo a través del cuidado de sus hijitos, la experiencia y observación, su contacto con otras mujeres que generalmente son el mismo grupo generacional, son también caminos para aprender a cuidar la salud. ¿Ves? Entonces, bien. Ya, chicos, ya, ese fono, ese micrófono, ya. El ámbito doméstico es un espacio de socialización para el aprendizaje de la medicina tradicional y reproducción del modelo médico dominante.
Las mujeres poseen un acopio social de conocimiento y del cuidado de la salud cotidiana, ¿no? Que tiene que ver con un orden cultural y social específico. El saber femenino, el cuidado de la salud se hace patente en los patrones de cuidado. Bien, entonces aquí nos dice que nosotras constituimos cómo cuidar la salud en la interacción social de los servicios, ¿no? La consulta, la influencia de los medios de comunicación, el uso de la farmacia, contacto con los médicos tradicionales, la transmisión de conocimientos, su propia experiencia, ¿no? La eficacia pragmática, concepción basada en su experiencia, tendencia a la apropiación tradicional en las prácticas médicas, tendencia sintetizadora. ¿Ves? Todo un proceso de interacción de diferentes actores sociales. Bien. Ven, chicos, es todo un conglomerado de saberes que hay que irlo entendiendo, ¿no? Bueno, a lo largo de nuestro curso lo vamos a ver, ¿ya? No se preocupen. A ver, quiero ver quiénes llegaron, ¿ya? A ver, Astocasa Herencia, ¿está presente? Astocasa, ¿llegó? Astocasa Herencia, no ha llegado, ya. Altamirano Yaye sí la vi, ya. Está Chacalcaje Tipiana, sí, ya te vi, Viviana, ya. Chacalcaje Tipiana está, no ha venido. Chacaliasa Guamán, sí está. A ver un ratito, a ver, aquí no está. Espino Jennifer está. Espino. Presente, mi. Ok. Presente. Espino Jennifer Nayeli, ¿no? Sí, mis. Ok, ya. Está, a ver, Gavino, ¿ha llegado Gavino? ¿Llegó? Gavino, no la veo. Guamaní Hernández Tania, ¿está? No está, no ha llegado. Llegó Campos Ábalos, Josefine. Flores Cortés, sí la vi por ahí. Presente, mis buenas noches. Sí te vi. Ya, Martínez Teves, ¿está? Bueno, a Martínez avísele que no debe faltar, ¿ah? Pariona Nuria, ¿está? A ella también, que le gusta faltar mucho, ¿ah? Bien. Morales Morón sí está. A ver, Nina, ¿llegó Nina por ahí? Avísenle a Nina, porque a Nina no le gusta asistir, pero ahora va a tener que asistir, ¿ah? Ya saben, avísenles por favor a sus compañeros, ¿ya? Sí, Yaguaray sí te vi. Por eso no los estoy nombrando. Aquellos que ya vi no los estoy nombrando. Palomino Yarasca está. Palomino Yarasca. Sí, ya te vi con Nilla. Choque. Palomino Yarasca está. No la veo. Está Quispe Guamán Stephanie. Quispe Guamán Stephanie está. Si las estoy llamando es porque no las he visto. A los que no estoy llamando es porque ya los vi. Ya. Ramos Malma Jocelyn está. Ramos Malma. No está. Está Tipimana Mendoza, ¿está? Sí te vi, Astrid, no te preocupes, Belardo. Sí te vi hace temprano, llegaste. Sí, yo te vi. Tipimana Mendoza, ¿está? ¿Está Tipimana? No. ¿Está Vázquez Villalta Caroline? No la veo. Avísenle ya. Sánchez Tubilla la veo. ¿No está? No la he visto. Ya, avísele también a ella porque falta mucho, ¿ya? Zavala Espino, ¿está? Zavala Espino, ¿está? Ya, tampoco no le he visto. Ramos Solar, sí está. Ella sí está. Ya, ok. Presente, mis. Sí, Ramos Solar sí te vi. Si hay alguien que no he mencionado... Pebe, escúchame, Pebe, ¿qué dije? Que las que no mencioné es porque ya las vi, pero de repente alguien que no he mencionado ni le he visto, alguien que no figure en mi lista, por favor hágase presente para anotarla y avisar yo allá a nuestra coordinadora. ¿Bien?
Gómez Pecho, licenciada. A ver, Gómez Pecho, Pete Gómez. Sí, sí te vi, sí te vi. Por eso que no te mencioné, no te mencioné. ¿Ya? Licenciada Mere Espino. ¿Ah? Caterine, sí, sí te vi, Caterine. A ver, Mary Espino, sí te vi, Mi Caterine. Sí, sí te vi. Guasaquiche. Ok, mis. Ya. Pete, Guasaquiche, sí. Escúcheme, si yo he anotado todito lo que tenía, lo que he llamado son los que no he visto y figuran. ¿Donaire Saiditupa está? No la veo. Ya. Bien. Ok. Ya, chicos. A ver, ¿qué piensan ustedes de todo lo que hemos conversado? ¿Qué les parece eso del vudú? ¿Qué les ha impresionado de lo que hoy día hemos conversado? A ver. Y voy a ver mis chats. ¿Qué hay en mis chats? De repente hay alguna pregunta en el chat, no sé. Yo, mire, de lo que he visto, perdón, Ya. es que las personas pueden, o sea, se aferran a muchas creencias Sí. de que gracias a también a que hubo el mezclismo por los españoles o por otras personas que Mestizaje, sí. trajeron personas así para obreras o esclavos, hubo bastantes variedad de tipo de, ¿cómo se llama? De creencias. Sí. Creencias, conductas y Sí. cultura. Sí. Y creer también algunos medicamentos. Así Las es. plantas medicinales son como que también una medicina alterna, ya que algunas han sido comprobadas que sí funcionan, pero lo malo que también algunas contienen unos, dejan síntomas secundarios, Sí, cierto. que gracias a la medicina actual eso se disminuye. Sí, joven. Es- ¿Ven? Mire, él tiene una idea. A veces se han dado cuenta que lo que ha ido analizando es que a través del mestizaje que trajeron los españoles, y no solamente los españoles, porque en aquella época también hubo la esclavitud, trajeron esclavos de África, trajeron a esclavos de China, etcétera. Entonces, ha habido un total mestizaje y todo, y cada cual, cada cultura viene con sus ideas, sus creencias, ¿verdad? Entonces ahí se forma lo que llamamos el síndrome, ¿no? Cultural, porque cada grupo cultural tiene sus ideas. Nosotros tenemos nuestras ideas propias, que vienen de generación en generación, ¿verdad? Cuando hablamos del mal de ojo, del pase del cuy, de la soba del huevo, el llamado del espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que se dan en nuestra cultura. Entonces, todo eso, incluso los curanderos, los chamanes de esas personas que tienen esos dones, va pasando de una generación a otra, ¿no? El chamán que tú conoces hoy día no lo aprendió de hoy día, él de su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc, 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 de muy atrás, varias generaciones atrás, ha venido la familia enseñando a los que siguen, ¿se dan cuenta? O sea, viene a ser como una herencia, ¿no? De todos esos conocimientos. Y muy interesante, de verdad que ustedes busquen mucha más información y se van a dar cuenta de lo que hemos estado conversando. Ahí les he dejado una bonita información. Ahora, si a ustedes les inquieta más conocer esto, ustedes investiguen. Ahí les he dejado unos bonitos videos. Quiero que los vean, los tienen que ver porque cada uno me va a dar su concepto o su interpretación de ellos y unas preguntitas que le estoy dejando, 2 preguntitas de biblioteca virtual. ¿Ya? Ok, chicos. Entonces estudien, esta semana no va a haber examen, solamente tareita, ¿ya? Pero estudien y les pido mucho compromiso en su trabajo, ¿ya chicos? Cuídense mucho si no hay alguna preguntita o inquietud. ¿Mm? Ya. Todo claro, licenciada. Gracias, joven. Muy amable. Bien, Todo entonces, claro, licenciada. ya jovencitos. Entonces, Miss, más cuídense que mucho. todo el aporte de la medicina natural que usted está aportando acá hoy en día en las clases. Sí, sí, sí.
Esto es bien interesante. Mire, ya cuando nos toque hablar de las hierbas en sí, ya ustedes van a investigar solitos todo eso, porque esto es bien bonito. A mí me encanta eso, sinceramente. Porque- Es más, se me está prendiendo el foco de poner una tiendita de ese tipo de curaciones. Licenciada, usted que tiene más conocimiento referente a eso, a ese punto de tema, ¿es mejor tenerlo natural que estar utilizando tanto fármaco? Exacto. Tienes mucha razón. Porque mira, los fármacos también tienen sus efectos secundarios, tienen sus efectos colaterales adversos, ¿verdad? Las plantas, como les estaba diciendo, de ellas se obtienen muchos efectos, medicamentos de este tipo que conocemos como medicina convencional, la que te receta tu médico. Pero tratándose de la medicina natural, hablando de las hierbas, usadas correctamente, te curan. Pero tampoco no podemos abusar de ellas, ¿ya? También hay un cierto, por eso les explicaba, una semanita, no más de esa semanita, porque lógicamente va a causar ciertos efectos colaterales. Cuando les hablaba, por ejemplo, del paciente cardíaco que está anticoagulado, ¿no? Con warfarina, por ejemplo, yo le decía a este paciente no le pueden dar cualquier hierba, ¿me entiende? Porque las hierbas o estos productos verdes van a ir en contra de la terapia que él está llevando de la medicina convencional. Por eso hay que investigar todo sobre esto, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya, jovencitos? O sea, estamos entrando a unos conocimientos muy interesantes porque de repente ustedes cuando culminen la carrera les va a lograr tocar, trabajar en zonas andinas de nuestro querido Perú. Y ustedes ahí no van a encontrar Incafarma, ni Mifarma, ni nada de eso. Pero de alguna forma definitivamente va a tener que haber un centro de salud, definitivamente, pero ustedes van a encontrar mucho de esto. Y es muy importante que lo conozcan, porque de esa manera ustedes van a ver la cosmovisión de estas personas y van a analizar todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y es muy bonito porque es parte de nuestra cultura. Y es más, ustedes aprenden de esto. Muy bonito. Bien, chicos. Nos estamos conversando la próxima semana, ya saben, su tareita, la de ustedes, está abierta hasta el domingo, ¿ya? 23 horas 59 minutos para yo revisarlas el lunes, ¿ya, chicos? Porque imagínense si el último alumno me lo manda a las 23:59, antes de las 23:59, lógicamente ya para el lunes tengo que revisar, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, cumplan con sus deberes, háganlos solos, no hagan que mi amiga, que colectivo, que comunidad. No, no, señores, esto es personal. Porque aquí les estoy dejando para que ustedes piensen, analicen y saquen un concepto. Porque dos cerebros no piensan igual, definitivamente. Yo me doy cuenta cuando han copiado, han hecho copia y pega, y eso se están haciendo daño a ustedes. Y no crean que es la primera vez que me doy cuenta de eso, ¿ya? Así que chicos, cuídense mucho, estudien y que la pasen bonito, ¿ya? Bye, bye. Hasta luego, licenciada. Buenas noches, chicos, cuídense. Licenciada. Hasta luego, licenciada. cuídese. Los felicito. Cuídense mucho también, chiquillos, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Sí, Viviana, Chao, qué bien, Viviana, ¿después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Viviana? Después de 3 años. Mira, Viviana, ¿qué pasó? Ay, licenciada, problemas económicos, Ay, familiares. hijita, pero Viviana, qué bueno que has seguido, hijita, luchándola. Ahora sí termínalo, hija, ¿ya? Sí, licenciada. Tú puedes, Disculpe, Viviana, tú puedes. así como las compañeras que se están reintegrando, en el Sí. transcurso de la semana hay algunas compañeras que también lo van a hacer, ya Ya. que la otra semana va a ser ya todo regular con todos los compañeros presentes. De repente Ok. ahorita no está todo completo. Sí. En esa parte quisiera ver respecto a la asistencia. Yo cualquier cosa le estaré informando. ¿Sí, Miss? Ok. Ya, Licenciada, Luis. buenas noches, disculpe, una Sí, preguntita. dime, Brenda. Licenciada, lo que pasa es que quería saber quién es delegado del LOM para ver Ya. sobre los números, para el WhatsApp, para los grupos de WhatsApp. Ya, miren, el Para poder delegado es el más o joven, menos. el joven Luis Reyes. Joven Luis Reyes, aproveche ahorita de hablar con los chicos para que usted les dé su número. Ahí está les mandándole su número. Ahí Me está he dejado Brenda. mi número personal para poder añadirte al grupo. Sí. Ya, mis gracias, buenas noches. Déjale tu número, Brenda, al joven. Ahí ha dejado su Sí, le voy número. a ¿Ya lo dejar viste? Sí, Miss, ahí lo voy a anotar. Ok, y avísele a todas sus amigas, ¿ya? Porque yo sé que vienen de diferentes grupos, ¿ya? Que el joven se llama Luis Reyes, ¿ya? Ok. Miss, buenas noches. Chao, Listo, cuídense. muchas gracias. Cuídense. Buenas noches.
De igual manera, jovencitos, cuídense. Ya nos estamos viendo, ¿ya? Ok. Mantengan su distancia, muy bien.